familia, Buenos días. ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a la casa de Dios. En esta mañana podemos encontrarnos juntos para darle un culto al Señor, para darle nuestras vidas. Así que te invito a que puedas juntarte con tu familia para cantar al Señor, para adorarle, porque Él es bueno, porque su misericordia permanece para siempre. Aún esta semana Él nos ha guardado y nos dio su gracia inmerecida. Gracia que suple todas nuestras necesidades y aún más de lo que nosotros pedimos o entendemos. Él está ahí para darnos, para llenarnos de su amor. En esta mañana queremos adorarle, ¿sí? Y levantar su nombre. Santo, y esta mañana abrimos ante tu presencia, Señor, una vez más con nuestras cargas, presentando todos nuestros problemas a vos, Señor, confiando que vos tenés el cuidado de nosotros, porque
Señor, queremos cantar que vos sos un Dios de lo imposible, Señor. Para vos no hay nada imposible, Señor, y queremos levantar tu nombre en alto. Señor, en tu presencia, Señor, que nos levanta y que nos llena en este tiempo más y más. Gracias por poder compartir como familia, como iglesia, este tiempo tan hermoso de adoración, Señor. Te amamos, te bendecimos. Quédate en medio nuestro, Señor. Amén. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están pasando estos días de cuarentena? Nosotros, gracias a Dios, bien, acá en casa, ¿sí? Me gustaría que podamos pensar entre todos acerca de las emociones y cómo nos estuvimos sintiendo en estos días. Pero para eso te invito a ver un video bien cortito que nos va a ayudar a pensar, ¿sí? ¿Te has preguntado por qué sientes lo que sientes? Pues conoce a tus emociones.
Cuando todo en tu vida está en buen camino, es cuando Alegría está al mando. Ella es Alegría. Con un espíritu imparable y una energía invencible, Alegría te hace sonreír y... ¿a quién le importa? ¡A celebrar! Cuando las cosas te desaniman, ahí es cuando Tristeza toma el mando. Ella es Tristeza. Con un toque cariñoso y un corazón gentil, Tristeza entra en acción para dejarte... Dije, Tristeza entra en acción. ¿Tristeza? Oh, Tristeza. A veces las cosas se ponen sucias. Ahí es cuando Desagrado toma el mando. Ella es Desagrado. Ya sea para aconsejarte en tu vida social o en los pequeños desastres, Desagrado está para... Bueno... Un momento. Cuando algo inesperado te mira de frente, Temor está ahí para tu seguridad. Con rapidez y sabiduría, Temor evalúa la situación y calma tus nervios. A su manera muy especial. Todo en orden. Gracias, Temor. Cuando las cosas salen mal, Furia está presente. Él es Furia. Se asegurará que el mundo sepa que Furia está al mando. Pero en realidad tienes que tener cuidado cuando se sale de control. Seguramente muchos de ustedes ya han visto esta película Intensamente. Acá en casa ya la vimos y varias veces. Y así como el personaje de esta película, Riley, que estaba viviendo diferentes emociones, nosotros también nos pasa que podemos tener, por ejemplo, estar sintiendo alegría, que es una emoción que nos hace sentir bien, estamos entusiasmados y nos hace sonreír. También podemos estar teniendo momentos de tristeza. La tristeza es una emoción que nos hace perder el entusiasmo, tener pocas ganas de hacer las cosas y a veces hasta ganas de llorar. También el sentimiento del miedo. El miedo aparece en nuestra mente cuando estamos frente a una situación que nos puede causar daño, de peligro, pero ¿sabes qué? Es necesaria porque nos ayuda a estar como alerta y a tener cierto cuidado. Pero también por momentos aparece el enojo. Esta emoción es muy, muy veloz y a veces actuamos sin antes pensar y después seguro nos arrepentimos de lo que hacemos. También el desagrado es otra emoción. Cada uno podemos pensar qué cosas nos causan desagrado. Puede ser que sentimos repugnancia o asco, también podemos decir, algún animal o alguna comida, insecto, algo que nos cause repugnancia. Son todos sentimientos y emociones, ni buenas ni malas, solo sentimientos. Y sabes que Dios nos ha creado a nosotros con esos sentimientos. ¿Para qué? Para que podamos expresarlos y para que también podamos disfrutar de la vida de una manera emocionante. Pero a veces nos puede pasar que se nos mezclan las emociones y que tenemos un lío porque por momentos nos sentimos alegres, a veces ahí nomás al ratito nos sentimos mal por alguna situación o nos peleamos con nuestros hermanos, los que tienen hermanos, o alguna situación que no nos sale bien y nos enojamos y después otra vez estamos medio depre. Y así puede ser que tengamos una mezcla de emociones. Pero no te preocupes porque es normal, ¿sí? Dios nos conoce y Él sabe cómo nos sentimos.
y por eso Él siempre nos ayuda. Y quiero compartir un pasaje que está en la Biblia, en Santiago capítulo 5, versículo 13, que dice: si alguno está triste, póngase a orar, y si está alegre, alabe a Dios con cánticos. Si en estos días la emoción más fuerte que sentiste es la tristeza, mira, lo que Dios nos dice para poder expresar ese sentimiento es que nos acerquemos a Él, que podamos orar, lo podemos hacer solos o pedir la compañía de alguien que tenemos en casa y orar juntos, y Dios comienza a darnos paz nuevamente en nuestro corazón. Y si estamos alegres, bueno, qué mejor oportunidad para expresar esa alegría cantando alabanzas a Dios y diciéndole cosas lindas a nuestro Dios, ¿sí? Entonces, bueno, con esta idea, con esto quiero saludarte y despedirme y desearte que, bueno, que podamos juntos estar pensando en esto y aprender cada día acerca de cómo podemos expresar y manejar estas emociones para que podamos estar bien en estos días que todavía quedan de cuarentena. Te mando un besote y espero que estés bien. Hasta la próxima. Chau, chau. Muy buenos días. Nos encontramos nuevamente en esta mañana. Quiero saludarlos aquí desde el living de mi casa hasta el living de la casa de cada uno de ustedes, o quizás en la cocina, en el dormitorio, donde te puedas encontrar. Un saludo, un abrazo grandote, y te extraño. Un saludo muy especialmente a los hermanos de la iglesia bautista, la Casa del Padre. Saludo a los hermanos allí también en Los Antiguos, y un abrazo grandote también para los hermanos mexicanos allí en San Luis Potosí. Sean muy bienvenidos y nos encontramos nuevamente en esta mañana a través de este medio para poder compartir aquellas cosas que el Señor ha puesto en mi corazón y que pueda ser también de mucho bien para cada uno de nosotros. Seguimos en este tiempo muy particular, en cuanto a que estamos cerrados y encerrados y bueno, extrañando un montón de cosas. Ayer un ataque de nostalgia, unas ganas de poder ver a los hermanos, verlos a ustedes, poder abrazarlos. No sé si les ha pasado, pero me di unas ganas, venían a mi mente hermanos en particular, no quiero dar nombre porque parecería que serían ellos nada más, pero empiezo a través de ellos a acordarme de cada uno y qué ganas de abrazarlos. Realmente uno se da cuenta cómo extraña esas cosas. Somos familias, necesitamos vivir juntos, compartir. Cuando digo vivir juntos, lógicamente, nuestra familia, pero después el ser gregarios, el poder participar de reuniones, el poder vernos, hablar, confraternizar, abrazarnos. ¿Cuánto nos damos cuenta que lo necesitamos? Y ahora que no lo podemos hacer, eso se refleja de una manera tremenda. Hermanos, seguimos en cuarentena, seguimos en este tiempo en que, bueno, hay cosas que no entendemos, pero que necesitamos realmente buscar de Dios para que dé respuestas. ¿Qué les parece si oramos? Vamos a orar para llevar adelante esto también y pedir que el Señor esté haciendo y llevando la palabra al corazón de cada uno de nosotros y que Él haga sus propósitos en nosotros. Así que te invito a que inclines tu cabeza en este momento. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, engrandecido sea tu nombre. Seas tú, Señor, llevándote toda la gloria. Y aún, Señor, cuando no entendemos las cosas, Señor, sabemos que tú existes, que tú estás obrando, que tú tienes el pleno control. Queremos pedirte ahora que la palabra que vamos a compartir pueda ser de bendición, de mucho bien para nuestras vidas. Guíala tú, Espíritu Santo, para que esto sea así. Una mención especial, Padre, para que tú estés obrando, Señor, sobre las autoridades de nuestro país, tanto nacionales, provinciales, locales. Dales a ellos, Señor, sabiduría en este tiempo, sabiduría de lo alto, para que puedan tomar las mejores decisiones.
Señor, muchos creen que lo pueden hacer, que sus decisiones son las mejores, pero a menos que tú intervengas, a menos que tú toques el corazón, obres en la mente, des la sabiduría de lo alto, Señor, las decisiones exactas, precisas, las que este tiempo necesitamos, no surgirán. Por eso, oramos por nuestras autoridades para que haya temor, Señor, en ellos, temor tuyo, temor santo, y busquen de ti. Gracias, Señor, y que tu palabra obre en nosotros. Nos ponemos así en tus manos en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Bien, quiero compartirles en esta mañana un pasaje y el título, lo que quiero también mencionarles, es Jesucristo hace milagros en medio de los problemas. Jesucristo hace milagros en medio de los problemas. Normalmente los milagros de Jesús venían a continuación o venían como consecuencia de situaciones muy particulares. No era normal que los milagros surgieran en situaciones de bonanza, sino durante dificultades, durante momentos difíciles para las personas que rodeaban. Y Jesucristo no hacía milagros estando él solo, sino que siempre había personas involucradas, de manera directa o de manera indirecta, pero veían que había alguien que hacía cosas que estaban más allá de lo normal, más allá de lo humanamente posible, y que había una intervención que sobresalía de las fuerzas naturales, de las fuerzas humanas. El pasaje que quiero compartirte se encuentra en el libro del Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2. Y dice así, es el pasaje conocido, cuando Jesús cambia el agua en vino. Dice, rápidamente voy a leer algunos versículos. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba allí. También había sido invitado a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, «¿Ya no tienen vino?» «Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo?», respondió Jesús. «Todavía no ha llegado mi hora». Su madre dijo a los sirvientes, «Hagan lo que él les ordene». Había allí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua las tinajas. Y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Así lo hicieron. Y el encargado del banquete probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde había salido, porque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo, todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Que Dios bendiga este pasaje, hermoso pasaje, lo conocemos, muchos seguramente lo conocen, es primer milagro que Jesús lleva adelante, es la irrupción de Jesús. Y como el relato de por sí ya nos ubica, es un relato claro, preciso, ya encontramos también algo importante que reveló la gloria de Jesús. O sea, Jesús frente al problema tuvo respuestas. Jesús frente a situaciones tuvo respuestas y su nombre entonces tomó dimensiones mucho mayores y dice el pasaje según el Evangelio que así reveló su gloria y que sus discípulos entonces creyeron en él, empezaron a comprender que había algo distinto y que ese Jesús al cual ellos estaban siguiendo era capaz de pasar por encima de las dificultades. Es un mensaje para hoy, es un mensaje que nos tiene que ayudar. No somos muy proclives a ver esa clase de milagros, no somos proclives a ver eso y hasta por ahí podemos poner distancia y nos ponemos escépticos
a lo que Jesús puede hacer hoy. Jesucristo fue invitado a esta fiesta de bodas en Caná de Galilea. Caná de Galilea era algo cercano a Nazaret, muy poquitos kilómetros. Los comentaristas dicen que posiblemente eran familiares de María o de José. Ya José posiblemente ya no vivía en esa época, ya había fallecido. Jesús se tuvo que poner al frente, era el hijo mayor de esa familia de José y María. Jesús tuvo que ponerse al frente para llevar la familia de María y el resto de sus hijos. Y en estos momentos Jesús ya comienza, al estar sus hermanos ya más grandecitos, comienza el tiempo de Jesús con el ministerio que traía de parte del Padre. Y ahí estaba en Caná de Galilea. Ahí había sido invitado. Dice que había ido Jesús con sus discípulos. Si leemos el relato con anterioridad, nos damos cuenta que no estaban los 12, sino que había 5. 2 que habían sido discípulos de Juan el Bautista, estaba por ahí Felipe y estaba también Natanael y estaba Simón Pedro. Eran 5 los discípulos que fueron con Jesús, que fueron invitados a ese lugar. En lo mejor de la boda, estando Jesús en ese lugar, se terminó el vino. Esto parecería un detalle menor, pero para aquellos tiempos, y aún para estos tiempos, cuando uno está en lo mejor de una boda y se termina el vino, realmente es una situación difícil para los que están organizando, para los dueños de casa, y en este caso, para la pareja que se había casado, porque todos pondrían sus ojos en ello diciendo, ¿cómo se pudo haber terminado el vino? Y ahí estaba la situación. El vino se había terminado. Mal comienzo de estos casados. Las bodas no duraban unas horas como las bodas a las cuales nosotros estamos habituados, sino que duraban días. Y en medio de la boda se había terminado el vino. Pero gracias a Jesús, el pasaje nos dice que la pareja encontró solución para ese problema. Al igual que nosotros, podemos también encontrarnos con problemas en un mundo que de por sí siempre nos trae dificultades y hasta a veces disfrazados de coronavirus. Vivimos un tiempo en el cual, fuera de todo pronóstico, fuera de todo cálculo, fuera de toda prevención, estamos entonces atados a una situación que este mundo nos ha traído y que todos vivimos de manera particular. Ahora bien, ¿qué hacemos cuando nos encontramos frente a estas dificultades? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué hacemos? Veamos este ejemplo bíblico. Este ejemplo bíblico nos puede hablar muy bien y nos puede ayudar en cuanto a esas respuestas. Veamos a través de esta parejita, la frustración de esta pareja. Yo me imagino que habrá habido un tiempo en el cual esta pareja, desde que se entera que le dicen se acabó el vino y hasta que eso se soluciona, habrá sido un lapso de tiempo tremendo para esta pareja, para ambos. La mujer viendo qué hacía el esposo preguntando, quizás estarían los padres, pero esa pareja estuvo en dificultades. Una pareja recién casados con toda su cabeza en su compañero, en su compañera, y ahora en esta situación. La primera lección que debemos aprender es la actitud de esta pareja. Es la actitud. ¿Cómo reaccionó? Era algo vergonzoso lo que había sucedido porque se había acabado el tiempo, el vino antes del tiempo. Se quedaron sin vino, se quedaron sin uno de los elementos fundamentales durante esa celebración. Ahí estaban, pero en vez de meterse en un rincón y llorar y lamentarse y ponerse a discutir quién fue, quién no fue, por qué nos pasó, habrá habido más gente, tomaron demasiado, ¿qué pasó? No, algo han hecho. Le presentaron evidentemente el problema a María, le habrán dicho, serían conocidos,
posiblemente una buena relación, le transmitieron el problema a la mamá de Jesús y la madre de Jesús le transmite ese problema a Jesús. Le llevó el problema a Jesús. En este mundo no hay nadie que no tenga problemas. Seguramente esto que estoy diciendo, nadie se va a desayunar con una novedad. En este mundo nadie está exento de los problemas. Pero frente a los problemas hay ganadores y hay perdedores. Según la actitud que tengamos frente al problema, según cómo reaccionemos frente al problema, así va a ser también las consecuencias o los resultados. La actitud frente a los problemas. Nuestra actitud puede llevarnos al éxito o puede llevarnos al fracaso, de acuerdo a cómo podamos estar viviendo. La mayor parte de las personas frente a un problema comienzan con una cantidad de preguntas. Digo algunas que son las clásicas, las características. Me ocurrió algo terrible. Estoy en problemas. ¿Qué puedo hacer? Y a veces el problema ataca nuestras vidas de tal manera que nos cierra, nos anula. Tomamos una situación tal frente al problema que las mismas palabras que nosotros decimos son las palabras de una persona que tomó el problema en forma pesimista, y eso trae como consecuencia, y eso lo podemos vivir hoy más que nunca, nos da una sensación de inseguridad. ¿Qué es lo que está pasando alrededor mío? ¿Qué es lo que va a seguir pasando frente a la situación que estamos viviendo? Si nosotros lo miramos así, y esa inseguridad, el temor que eso trae como consecuencia, también va a ir invadiendo nuestras vidas, hace que se nos acalambren todos los miembros y se endurezca todos nuestros músculos como resultado de la actitud. Pero también ante ese mismo problema hay personas que reaccionan distinto. Muy bien, me ocurrió algo terrible. Voy a ver qué puedo hacer para salir. ¿Cuál es la respuesta frente a esto? Es el camino adecuado. Es el camino que tomaron Josué y Caleb. Yo te hablo de actitud y es cómo encaro el problema. ¿Dónde estoy plantado? ¿En quién tengo depositadas mis esperanzas? Y sabiendo también que mis recursos son limitados, que mis fuerzas son limitadas y que debo tener a alguien al quien echar mano en esos momentos más difíciles. El hombre necesita tener a Dios. Tu vida, mi vida, necesita tener a Jesucristo de lado. Recuerdo que en el caso de Josué y Caleb, cuando los mandaron junto con otros 10 jóvenes a reconocer la tierra, 10 jóvenes vinieron con un problema, vinieron con un informe que era por el cual habían sido mandados. Ellos tenían la responsabilidad de ir, investigar, ver cómo era eso, traer un informe y decirlo, porque el pueblo tenía luego que avanzar. Estaba Moisés esperando el informe de qué es lo que había en aquel lugar. Cuando vinieron, trajeron un informe negativo. Dijeron que era imposible, que se veían así chiquitos frente a los gigantes que habían, que la gente era grande. En cambio, Josué y Caleb dijeron, muy bien, Dios está con nosotros, podremos tomar esa ciudad. Y lo informaron. El pasaje de Números que responde a esto que estoy comentando, dice así en respuesta a lo que escucharon de los otros 10. No sean cobardes contra Dios, ni teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Era una visión completamente distinta, era una actitud distinta. Josué vio que ese problema era un gran problema,
pero no alcanzaba las dimensiones de su Dios, que estaba por encima de ese problema. Y eso trajo como consecuencia a decir, los comeremos como pan. El hombre necesita alimentos. Y Josué dijo, este problema va a ser para mí un alimento de tal manera que me lo voy a comer y yo voy a salir fortalecido, porque ese problema no va a tener injerencia sobre mí. Puede ser muy grande esta pandemia, pero mi Dios está por encima. Mi Dios no se durmió, mi Dios sigue actuando. Nuestro Dios está con nosotros y tengo esa alternativa que supera todo lo que este mundo me ofrece. Jesús tuvo problemas. Uno puede pensar, bueno, pero Jesús era el Hijo de Dios, todos los problemas eran fáciles. Jesús tuvo problemas. Jesús, mientras estuvo acá, era un ser humano como vos y yo. Él tuvo problemas, tuvo dificultades. El sol lo quemaba, le daba calor si no se cuidaba, tenía hambre, se cansaba, dormía, tenía necesidades, necesitaba entonces cosas. Era un ser humano que tuvo problemas. Y vaya si los tuvo. Y uno de esos tantos problemas al final de su ministerio era cuando estaba orando aquella noche que todos conocemos, como esa última noche que estuvo con sus discípulos y estaba en un huerto en Getsemaní. Dice la palabra que se fue allí a orar con 3 de sus discípulos y les dijo, ustedes quédense aquí, estén orando. Yo voy a ir unos pasos allí y voy a estar orando a mi Padre. Y allá se puso a orar. Volvió con sus discípulos, estaban durmiendo, les dijo, oren por favor. Volvió entonces y siguió orando. Y estando en esa situación, la palabra de Dios dice que vino una cantidad de personas, soldados y sacerdotes que vinieron a arrestarlo, a tomarlo preso. Y que en esa situación, cuando se produce la irrupción de estas personas, frente a ese problema, hubo uno de sus discípulos que sacó la espada y le tiró el espadazo, el sablazo a uno de los siervos, de uno de los sacerdotes. Yo creo en realidad que le tiró el sablazo para cortarle la cabeza, pero seguramente la agilidad, la juventud de ese siervo hizo que esquivara y alcanzó solamente a cortarle la oreja. Zafó como el mejor. Pero Jesús frente a eso le dijo, no es así como yo solucione los problemas. Le dijo que guarde la espada y la palabra dice que le comenta a Pedro, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Jesucristo aceptó su problema y confió en lo que el Padre ya tenía preparado para él. Él aceptó su problema. No hizo uso de otras cosas, sino que aceptó eso. Su actitud frente a ese problema fue muy especial y muy particular. Nosotros, de igual manera, no debemos hundirnos ni desanimarnos frente a la situación que todo esto nos pueda llevar. Y es muy probable que este coronavirus que ahora afecta toda nuestra provincia, nuestro país, el mundo entero, que nos afecta aquí en la ciudad, se manifiesta a través de problemas distintos en cada persona, en cada familia, aún de la congregación. Se manifiesta de distintos problemas. Necesitamos entonces no hundirnos en esto y ver qué es lo que vamos a hacer. La otra cosa interesante que vemos en el relato, que esta pareja invita a Jesús. Seguramente ellos estarían al tanto si María se enteró. Seguramente ellos vieron y qué iba a hacer María, y María habló con Jesús. Ellos estarían al tanto y estuvieron de acuerdo en que se le comunicara eso a Jesús. ¿Qué hacemos? María conocía la persona de Jesús. María lo vio nacer. María, dice las Escrituras, que desde chico guardaba cosas en su corazón. Yo creo que habrá visto un montón de detalles muy particulares en la vida de su Hijo Jesús.
en todo el tiempo que estuvo con ella. Sabía que él tenía respuestas. Es muy probable. Yo me imagino. Era su madre, esa intuición de madre, eso especial que tienen las mamás. Esta pareja invitó a Jesucristo. El segundo aspecto que uno puede observar, primero que lo invitaron a Jesús y después dejaron que Jesús obrara en medio de esa situación. Y como resultado de eso, de esa invitación, ellos fueron partícipes, ellos pudieron ver el milagro que Jesús hizo ahí en medio de su fiesta, en medio de sus vidas, ellos pudieron ver. Te animo a tratar bien a Jesús. Esto pasó porque esta familia invitó a Jesús. Si no lo hubieran invitado, no hubiera pasado. Eso nos trae también la otra lección, que necesitamos que Jesús sea un invitado y alguien muy especial en nuestro hogar. Y esto te lo digo a vos, mi querido hermano, tu hogar tiene que tener en este tiempo, más que nunca, a Jesucristo como un invitado de honor. No lo ignores, no te metas a hacer un montón de cosas. Este es un tiempo en que hemos hecho cosas en la casa. Yo estoy seguro que todos los esposos, las esposas, les han dicho, haceme esto, pintame esto, colgame esto, atornillame esto, arreglame esto, cambiame la lamparita. ¿Cuántas cosas, verdad? Y otras cosas que nosotros mismos vimos que se deterioraron e hicimos. Y hacemos porque estamos en nuestras casas encerrados. Pero no podemos perder de vista que también Jesucristo está encerrado en nuestra casa, según decimos nosotros, y Él está dentro. No permita el Señor que tengas a Jesucristo en la vereda, sino que Él esté adentro, porque estando adentro, entonces puede ser que podamos ver las grandes cosas del Señor. Siempre que tengamos oportunidad, podamos darle a Jesús nuestro tiempo, nuestros recursos y decirle, Señor, obra. Señor, obra. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Seguramente siempre nos gusta que nos hagan cosas, que nos regalen cosas lindas, que hagan cosas buenas. Jesús dice, bueno, empezá haciendo eso mismo que querés que te hagan a vos, empezá a hacerlo con nosotros. Si queremos que Jesucristo haga primero cosas por nosotros, no lo dejemos a Él en último lugar. Hagamos cosas por Él. Démosle un tiempo especial. Y lo último que quiero decirte es la importancia de la obediencia. Este pasaje nos habla también, tiene frases por excelencia, frases que tienen que ver con la obediencia. La tercera actitud es de una franca obediencia hacia lo que este relato nos está indicando, hacia la persona de Jesús. Cuando su madre fue y le dijo que el vino se acabó, el pasaje nos indica que él le dice, mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. María ya estaba viendo algo muy especial. María estaba viendo ya que Jesús tenía sus discípulos, que ya algo estaba empezando. Había un discernimiento de que algo, que la mano de Dios ya estaba comenzando a funcionar. Esto nos enseña que Jesucristo bendice siempre y que lo hace en el momento adecuado. Lo hace en el momento adecuado. Mi hermano, Jesucristo no llega tarde. Independientemente de la situación que estés viviendo, Jesucristo no llega tarde. Este es un momento para refrescar nuestras experiencias espirituales, que se adormecen a través del tiempo y que Dios necesita darnos sacudones. El pueblo de Dios, si analizamos y pensamos, vivió un sinnúmero de sacudones y situaciones aún más difíciles que las que nosotros estamos viviendo.
porque se adormecía, se ablandaba. Había una laxitud en todas las disciplinas espirituales. Se olvidaban del Señor y entonces venían sacudones que los levantaban y los hacían clamar a Dios. Acordate de la época de los jueces, acordate del pueblo de Dios en Egipto, acordate del pueblo de Dios en Babilonia, acordate del pueblo de Dios en la dispersión. ¿Cuántos tiempos en los cuales Dios necesitó realmente de situaciones graves, crisis, para despertar la vida de esas personas? Necesitamos saber también esto, pero también que Dios no llega tarde, que Dios conoce. María sabía esto y María dijo, hagan todo lo que Él les dice. Así les dijo a las personas. Jesús en ese momento preciso dio la orden, llenen esas tinajas de agua. Los sirvientes obedecieron y Jesús volvió entonces a ordenar, saquen un poco y llévenlo al encargado de la fiesta. Y cada una de esas cosas mostraron la obediencia de esas personas y cómo se iban dando entonces todo aquello que Jesús tenía ya preparado. Llévenlo al encargado de la fiesta. Y dice el pasaje que cuando los sirvientes obedecieron, eso es cuando Jesús convierte el agua en vino. Y el vino, ¿de qué excelencia? El mejor de los vinos. El pasaje también nos muestra que en esta situación Jesús puede hacer que se reserve para nosotros el mejor vino hasta el final. Él transforma también nuestro problema en un vino de altísima calidad, en algo realmente más que bueno, y eso va a durar hasta el final. Y Jesús lo hace en una cantidad exorbitante. 6 tinajas de agua de 100 litros aproximadamente. Todos sabemos fácilmente multiplicar cuántos litros de vinos había en ese lugar. Creo que excedía largamente la necesidad, y así es Jesucristo. Él puede exceder largamente por encima de nuestras necesidades cuando responde a nuestra situación, cuando responde a nuestro pedido. ¿Te sentís insípido como agua? Si es así, entregale tu vida, tu problema a Jesús. Si te sentís que parece que estás en este tiempo abandonado, no te olvides que hay alguien que está dentro de tu casa y que está esperando simplemente que le permitas mover su mano, que Él comience a dar las órdenes pertinentes para que todo problema se haga entonces una realidad. Jesucristo se encarga de nuestros problemas. Jesucristo hace problemas en medio de las dificultades, en medio de nuestros problemas. Si acudimos a Él, nuestra vida se transformará en algo realmente de bendición para todos aquellos que nos rodean. Jesucristo hizo posible entonces que ese vino sea de bendición, que llamara encima la atención de que los recién casados pudieran tener un vino de una altísima calidad aún hasta el final. Dios puede hacer eso en nuestras vidas. Dios puede hacer que nosotros podamos ser de muchísima de bendición y de altísima calidad nuestro servicio, nuestro ministerio, hasta el final, si tan solo le damos lugar, lo invitamos y le permitimos que Él dé las órdenes y nosotros simplemente hacemos lo que Él desea. Que Dios esté obrando así en este tiempo. Necesitamos permitir que Dios actúe. Que el Señor te bendiga, que esta pueda ser una semana más que buena, que el Señor esté bendiciendo tu vida, que bendiga a tu familia, que puedas ser de bendición para tu esposa, para tu esposo, para tus hijos, para tus padres. El Señor así te bendiga. Te mando un abrazo enorme, te quiero mucho
y realmente cuánto deseo poder decírtelo esto cara a cara. Ya va a llegar el momento, Dios así lo va a permitir. Nos vemos.